Paso 2. En el diseño de un muro de tierra reforzada, el diseño de un muro de tierra mecánicamente estabilizada. En el paso 1 definimos el muro. En el paso 2 definimos los parámetros y propiedades del terreno, del suelo y de los refuerzos. Paso 2. Definir parámetros y propiedades del terreno, del suelo y de los refuerzos. Una muy buena topografía, un muy buen estudio geotécnico y defina los parámetros del suelo. Propiedades del suelo. Tenemos que escoger el suelo. Analizar el suelo para el relleno. Investigar las propiedades de los 3 tipos de suelo. El suelo de cimentación, el suelo del muro y el suelo detrás del muro. Definir los refuerzos, qué tipo de refuerzos y los factores de carga, los factores de resistencia y los factores de reducción. Y adicionalmente los parámetros sísmicos. Las condiciones del terreno. El suelo de cimentación. Cohesión, ángulo de fricción, peso unitario. Propiedades del suelo detrás del muro. Debemos siempre despreciar la cohesión. La cohesión no debe tenerse en cuenta para calcular la presión de tierra. Peso unitario, cohesión, ángulo de fricción. La cohesión se supone igual a 0. Los niveles freáticos. En el suelo retenido, los niveles freáticos en la excavación que vamos a hacer del muro, la hidrogeología del sitio. Propiedades del suelo de cementación, propiedades del suelo detrás del muro y propiedades y niveles freáticos, hidrogeología. Tenemos ya las propiedades de los suelos con base en análisis del estudio geotécnico, ensayos de laboratorio. Y pasamos a definir el tipo de material que vamos a utilizar en la construcción del muro. El peso unitario y el ángulo de fricción. La cohesión del material para hacer el muro, la ASTO recomienda que no se tenga en cuenta. O sea, solamente ángulo de fricción y peso unitario. Adicionalmente, las propiedades de resistividad, pH, cloruros, sulfatos, si es que los refuerzos van a ser metálicos. Si los refuerzos no son metálicos, no se requiere resistividad, no se requieren propiedades químicas del suelo. El suelo debemos escogerlo de una muy buena cantera, que quede cerca al sitio de la obra, que sea viable para realizar el relleno, que tenga propiedades de fricción, las limitaciones de los materiales, que no tengan más del 50% de finos y demás. El ángulo de fricción, 34 grados para un suelo granular típico. Sin embargo, nosotros podríamos utilizar más de 34 desde que esté comprobado con ensayos de laboratorio, ensayos de campo. 30 grados si el suelo tiene más del 15% de finos, menos del 50%. Ángulos de fricción. Definir el ángulo de fricción del material para el diseño.
Nunca utilizar un ángulo de fricción mayor de 40 grados. Si lo suponemos, estamos corriendo un riesgo. Debemos realizar análisis de mecánica de suelos para determinar las propiedades, sobre todo en la fricción de los suelos. En un análisis preliminar se puede utilizar suposiciones. Para diseño se recomienda realizar ensayos de corte directo, consolidado y en agua. Yo recomiendo ensayos de corte directo. Podría utilizar ensayos triaxial, podríamos utilizar correlaciones. Ángulo de fricción del material que vamos a utilizar en el relleno. 30 grados de fricción, 34 grados, y el peso unitario 18, 20. Entonces, establecemos los parámetros geotécnicos. Las propiedades del suelo de cimentación, peso unitario, fricción, cohesión. Propiedades del suelo retenido, fricción, peso unitario, cero cohesión. Propiedades del suelo de relleno, peso unitario, a una determinada densidad, ángulo de fricción, despreciamos la cohesión. Los niveles freáticos, el perfil geotécnico completo para el diseño de elementos adicionales como los drenajes. Los parámetros geotécnicos que van ustedes a utilizar o que vamos nosotros a utilizar no son los que obtuvieron exactamente lo que tuvieron en los ensayos y sondeos. Hay que analizar toda la información. El ángulo de fricción dio 39 grados en un ensayo de corte directo y posiblemente trabajemos con 34 grados, teniendo en cuenta toda la complejidad y la incertidumbre de las propiedades de los materiales que vamos a utilizar. Determinar muy bien los parámetros. Los parámetros nos van a determinar las fuerzas y nos van a determinar los refuerzos. Y entramos entonces al software. En el software introducimos las propiedades del suelo reforzado, del suelo retenido, del suelo de cimentación, la localización del nivel de agua. Vamos llenando en el software las propiedades respectivas. Importante, los niveles freáticos. Y viene algo muy complejo. Definir los parámetros de los refuerzos y otras propiedades de los mismos. Debemos escoger el refuerzo. En este momento debemos definir si va a ser polietileno, si va a ser poliéster, si va a ser tiras metálicas. Los criterios para la definición de las propiedades son diferentes si se trata de refuerzos de acero o refuerzos sintéticos. La resistencia por unidad de ancho del refuerzo, que es igual a la resistencia última del acero en el caso de elementos de refuerzo de acero, por el ancho de la tira. Resistencia de los elementos de refuerzo metálicos, por unidad de ancho. Los factores de resistencia para los refuerzos metálicos son tiras de refuerzo 0,75 como factor de resistencia. Si son mallas metálicas, 0,65. Si las mallas metálicas están conectadas a una fachada flexible, por ejemplo, gaviones, 0,75. Los factores de resistencia para el refuerzo de acero, en condiciones estáticas y condiciones combinadas. Definir en la metodología de diseño LRFD los factores de resistencia estáticos
los factores de resistencia dinámicos para las tiras de refuerzo o para la malla de refuerzo, para los refuerzos metálicos. El área de sección, vamos definiendo unas áreas de sección para el primer análisis. Después vamos a tener que calcular las relaciones entre la carga y la demanda y ir modificando, si es necesario, nuestro prediseño. Resistencia del refuerzo metálico. La resistencia está definida por las fórmulas de la física de la resistencia a materiales. Tenemos entonces las propiedades definidas de los refuerzos metálicos. Ahora, si es geosintéticos, es diferente. Si es geosintéticos, tenemos que tener en cuenta factores de reducción. Factor de reducción por daños en la instalación. O sea, durante la instalación, el geosintético se daña. Entonces tenemos que definir cuál es el factor por el que debemos nosotros afectar la resistencia para tener en cuenta el daño en la instalación. Factores de reducción por fluencia, esfuerzo cortante. CRIP. Y factor de reducción por durabilidad. Entonces, la resistencia permisible es igual a la resistencia última en el ensayo de laboratorio de nuestro refuerzo, dividido por el factor de reducción por daños, el factor de reducción por fluencia y el factor de reducción por durabilidad. 3 factores de reducción. Es posible que esa multiplicación de factores de reducción nos den 6, nos den 7. Tener en cuenta T última. El valor de T última es el valor mínimo promedio MARB, obtenido en ensayo de tensión de tira ancha. Generalmente el proveedor nos da la resistencia última, promedio. O sea, en el catálogo, el proveedor nos informa cuál es la resistencia del geosintético que nos están vendiendo. Pero recuerden, esa resistencia tenemos que afectarla por los factores de reducción. Porque la resistencia a largo plazo, durante la vida útil del muro, en los refuerzos, va a ser mucho menor, varias veces menor que la del ensayo. Puede incluso ser 7 veces menor. El factor por daño en la instalación depende del tipo de geosintético y depende también de los materiales y del procedimiento que vamos a utilizar. De acuerdo al tipo de suelo, entre mayor los tamaños, mayor el factor. Factor de reducción por los daños en la instalación. Si es polietileno de alta densidad, dependiendo del tipo de material, varía entre 1.1 y 1.45. Si es polipropileno biaxial, varía también entre 1.1 y 1.45. Si es polietileno recubierto por PVC, son más altos, puede variar entre 1.3 y 1.85. Si es geotextil tejido, todavía mayor los factores de reducción, entre 1.1 y 2.20. Y si es
geotextil no tejido, bien sea polipropileno o polietileno, varía entre 0.1, entre 1.0 y 2.5. Vemos cuál es el material de relleno. Ya lo tenemos definido. Definamos, de acuerdo al tipo de refuerzo, cuál es el factor de reducción. Es posible que el proveedor nos diga, estos son los factores de reducción que recomendamos, pero hay que verlos con mucho cuidado, porque a veces los proveedores son un poco facilistas y nos recomienda factores por debajo de lo que nosotros como ingenieros deberíamos utilizar. Factores de reducción por daños en la instalación y factores de reducción por CRIP, los cuales dependen del geosintético. Si es poliéster, puede variar de 1.5 a 2.5. Si es polipropileno, entre 4 y 5. Miren, el problema del CRIP del polietileno es muy grave, porque la resistencia hay que disminuirla 4 o 5 veces. Y si es polietileno de alta densidad, también hay un factor importante, 2.6 a 5, dependiendo de las características específicas del polímero. Factor por deformación a largo plazo, con carga constante. Puede ser hasta de 5 veces. O sea, la resistencia habría que afectarla por 5 veces el valor obtenido en el ensayo de resistencia. Y el factor de reducción por durabilidad. La durabilidad química, la durabilidad del proceso, que generalmente varía entre 1.1 y 2.0. En el caso del poliéster, de acuerdo al pH, se define la durabilidad, factores de 1.6, 2.0. Si son geomallas o geotextiles, de acuerdo al pH, el factor de durabilidad, factor de reducción por durabilidad, 1.15 y 1.3 a 1.3. Definir los factores por los cuales tenemos que reducir la resistencia de los geosintéticos para utilizar en el diseño es tal vez el elemento más determinante en el diseño. Y es el elemento que a veces nosotros nos tomamos demasiadas libertades y podemos poner en peligro a largo plazo el muro que estamos diseñando. Entonces, de acuerdo al tipo de geosintético, se definen los factores de durabilidad. Polipropileno, poliéster, polietileno. Tener en cuenta que los geosintéticos se degradan con el tiempo, se oxidan, los geosintéticos pierden resistencia por fatiga, por creep, y que se dañan en el momento de la construcción. Y esos factores son determinantes en el diseño y afectan la parte económica. Y a eso se debe en que en estos casos de los factores de reducción hay que tener mucho cuidado con la información que nos dan los proveedores. Tenemos ya las propiedades del producto que vamos a utilizar. Y a esas propiedades reducidas le debemos colocar un factor de resistencia en condiciones estáticas o en condiciones combinadas. Para sismo o para situación estática y dependiendo la situación específica de la carga. Definir
un factor de resistencia. Y entramos al software. Ya habíamos colocado las propiedades de los materiales de suelo, los 3 tipos de suelo. Ahora las propiedades de los materiales, especialmente en los geosintéticos, el factor de reducción por instalación, el factor de reducción por durabilidad, el factor de reducción por CRI. Tenemos las propiedades ya en el software y podemos proceder a hacer el análisis. En ocasiones, la ASTO permite que se utilice un factor de reducción general que recomienda que sea 7 en ciertas condiciones. Yo recomiendo que investiguemos muy bien los geosintéticos que vamos a utilizar, las propiedades de esos geosintéticos y establezcamos los factores de reducción. Es el elemento que más afecta la cantidad de refuerzo y por lo tanto el costo del proyecto. Muchas gracias.